Bien, este vídeo es la continuación o número 3 de la práctica 4 de biografía en el semestre número 2 de 2023, en donde estoy mostrando las técnicas de ecología numérica con datos simulados, ¿no? En este me voy a concentrar en las técnicas de ordenación. Puedes ir hacia los vídeos anteriores para ver de dónde provienen las matrices y de dónde vienen los análisis exploratorios y un poco para que entiendas de dónde viene la matriz de comunidad y la matriz de comunidad transformada, etcétera. Puedes ir a los anteriores. Mientras tanto, ahora me voy a concentrar únicamente en las técnicas de ordenación. Las técnicas de ordenación lo voy a presentar, estoy haciendo vídeos bastante más resumidos en mi canal de YouTube Pelempito 1. Tengo varios en una lista llamada Ecología Numérica con R. Tengo unos vídeos mucho más densos y largos, incluso de más de una hora la mayoría, sobre técnicas de ecología numérica. Y son muchos vídeos, son unos 19 vídeos y los de ordenación son dos. Un vídeo largo de ordenación no restringida y un vídeo largo de ordenación restringida. Los dos son de más de una hora, recuerdo, incluso creo que de más de dos. Y hay mucho más detalle. Aquí voy a hacer un resumen sobre las dos técnicas, ¿no? Y en general, las dos técnicas de ordenación son técnicas que sirven para eh, reducir la dimensionalidad de los datos que nosotros siempre tenemos en ecología. En concreto, cuando tenemos una matriz con muchas columnas, es decir, con muchos descriptores, tenemos el interés siempre de reducir ese número de columnas, a un número de dimensiones, perdón, menor, y de manera gráfica explorar cómo se ordenan la comunidad, cómo se ordena nuestra comunidad en función de un gráfico bidimensional que nos organiza con suerte en nubes, en distintas nubes, en distintos clústeres, en distintas áreas agrupadas, los sitios y las especies, ¿no? En general, lo que nos interesa es, por supuesto, reducir dimensiones, reduciendo el número de descriptores de una matriz y la matriz de comunidad, por supuesto, los descriptores son las especies y los objetos, como se les suele llamar en las técnicas de ordenación, son los sitios, ¿no? Y nosotros lo que nos interesa en estas técnicas es fundamentalmente en ese espacio, en un espacio bidimensional, poder, un gráfico, se denomina normalmente biplot o biplot, representar tanto sitios, que son los que denominamos objetos en este conjunto de técnicas, y los descriptores en un único gráfico, ¿no? De manera que se formen esas nubes que comentaba anteriormente. En la primera de las técnicas que voy a mostrar es un análisis tradicional de componentes principales, que no es una técnica de ecología numérica, es una técnica del análisis de la estadística multivariada, que, en lo que consiste precisamente en reducir dimensiones, ¿no? Intentar capturar la mayor cantidad de la varianza posible de una matriz muy grande que tiene muchos descriptores normalmente, en el caso de una matriz de comunidad como la nuestra que tiene 12 especies, 12, estoy reduciendo esos 12 descriptores, estoy intentando capturar la mayor parte de la varianza normalmente en los dos primeros componentes de un análisis de componentes principales, que como digo no es una técnica de la ecología numérica, sino de la estadística multivariada. Y en lo que consiste precisamente es en eso, en intentar capturar una buena parte de la varianza en los primeros componentes, que son los que vemos aquí nombrados como PC1, PC2, PC3, ¿no? Estos componentes, como vemos, nos indican a través de una técnica que se denominan los vectores propios, o cuya magnitud, la magnitud de esos vectores son los eigenvalues o los valores propios. Esos valores propios que se muestran en la primera fila del resumen, lo que nos indican es fundamentalmente cuál es el contenido, cuál es la cantidad de varianza que pueda haber contenida en ello, ¿no? A través del eigenvalue nosotros podemos obtener, eh, a partir de aplicar una fórmula, la proporción de varianza explicada, y en la tercera fila lo que vemos es la proporción de varianza acumulada explicada, ¿no? En los dos primeros componentes tenemos un 50% de la varianza, es decir, en dos primeros componentes se están encargando de resumir lo que explican 12 componentes. Es decir, dos componentes están explicando lo que los 12 descriptores originales, la mitad de lo que 12 descriptores originales explican, ¿no? Esto es muy útil porque de esta manera, en lugar de tener que representar 13 dimensiones, que es bastante complicado, muy difícil la verdad, con dos dimensiones podemos lograr explicar
una buena representación y una buena distribución de los objetos, que son los sitios, y de las especies, que son los descriptores, y que la vamos a representar en la forma de vectores en un gráfico que denominamos biplot, que está aquí debajo, ¿no? Antes de pasar al biplot, me interesa mostrar el scriptplot o el gráfico de sedimentación. Como digo, en mis vídeos del canal, de mi canal de YouTube, pues tengo mucho más detalle de en qué consiste cada uno de ellos, pero el gráfico de sedimentación lo que hace es representar con respecto a un modelo conocido, cuánto es la varianza explicada, ¿no? En lo que nos interesa es más bien contraponer un modelo cuya fórmula conocemos, que es el modelo de la vara quebrada, el Broken Stick Model. Nos interesa representarlo junto con los componentes de nuestro análisis de componentes principales. Nos interesa representarlo juntos, y en la medida en que los componentes estén más altos, estén mayores que lo que correspondería al modelo de la vara quebrada, esos componentes son útiles. Lamentablemente el componente 1 no lo es, pero bueno, es el componente que más varianza captura. Y el componente 2 sí lo es, el 3, el 4, el 5 lo son. Nosotros teóricamente tendríamos que tomar hasta el componente 5, pero para poder hacer una representación gráfica, si fuéramos a utilizarlo únicamente de forma numérica, pues sí, podríamos utilizar hasta el componente 5, pero si vamos a representarlo de forma gráfica, necesitamos utilizar dos componentes, a lo sumo 3, ¿no? Para poderlo representar apropiadamente, ¿no? Y aquí está la representación de los dos primeros componentes, el 1 y el 2, que como digo, capturan el 50% de la varianza. No es mucha, pero es que con los datos de comunidades ecológicas, normalmente, y además cuando se trata de datos de comunidades de presencia-ausencia, en donde hemos aplicado una transformación para poder usar precisamente estas técnicas que están básicamente orientadas a los análisis de variables cuantitativas con números reales, pues lo que estamos consiguiendo normalmente siempre es un 50, un 60% de la varianza explicada, por lo tanto nos podemos dar por satisfechos. Y en el gráfico lo que estamos viendo es que los vectores representan a las especies y los sitios son los objetos, es decir, las especies son los descriptores y los sitios están representados como puntos, ¿no? Este es un gráfico, el círculo central es el círculo de contribución equitativa, y ese círculo lo que nos indica es cuáles son las especies que no contribuyen a explicar mucho más en el componente 1 y el componente 2, más allá de lo que explicarían de manera aleatoria. Sin embargo, hay algunas especies que sobresalen de ese círculo, como la especie 10, la especie 1, la especie 4, la especie 7. Algunas especies superan el círculo de contribución equitativa, y lo que nos están indicando es que realmente estas especies tienen una parte importante de su representación traducida a los componentes 1 y 2. Entonces, claro, estas especies están bastante bien representadas, esos descriptores están bastante bien representados dentro de los componentes 1 y 2. Esto es útil para saber que esas especies además son las que mejor vamos a poder utilizar en nuestros análisis posteriores para conectarlo con la asociación con los sitios, ¿no? Y entonces, por supuesto, lo que vamos a encontrar en este gráfico biplot, tras el resultado del análisis de componentes principales, lo que vamos a encontrar es que precisamente la especie 1 es muy probable que esté presente, por supuesto, en el sitio 3 y en el sitio 9, y por supuesto también quizá lo esté también en el sitio 15 junto con especie 4. Es decir, estas especies están probablemente asociadas, aunque en el escalamiento 1 no podemos ver los ángulos, las distancias euclidias sí están conservadas, ¿no? Y lo importante es que vemos que estos sitios están bastante próximos entre sí, ellos seguramente forman un clúster entre sí, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, en los análisis anteriores, podrán ver en los vídeos anteriores que sitio 12, sitio 13, sitio 4 estaban, parece, asociados, y aquí los vemos cerca unos de otros, ¿no? Al verlos cerca sabemos que están formando un clúster de sitios, ¿no? Y ellos probablemente forman un grupo. Ya en el análisis de agrupamiento vimos que lo forman, ¿no? Y además, las especies que son características y que además salieron en el análisis de preferencia son precisamente las que aparecen en el mismo cuadrante o asociadas en el misma área junto con ellos, ¿no? Esas especies, que son la especie 3, probablemente la especie 18 y la especie 7, están probablemente también asociadas con el grupo o con el clúster que está saliendo en esta área.
podemos cruzar un análisis con otro y vamos a darnos cuenta que hay una correspondencia bastante buena entre este biplot y el análisis de especies asociadas, ¿no? Lo mismo, sitio 5, eh, sitio 5, sitio 8, probablemente las especies características son la especie 10, la especie 9, la especie 5, la especie 2, ¿no? Y estos sitios forman probablemente un clúster. Cuando dos vectores forman un ángulo de 90 grados, como especie 8 y especie 5, quiere decir que son dos especies que probablemente no tienen ninguna relación entre sí, ¿no? Lo que nos interesa ver en los vectores son el ángulo que forman entre ellos, ¿no? Y entre los sitios nos interesa ver en un PCA, nos interesa ver la distancia a la cual están separados, ¿no? Si están a distancias muy cortas, quiere decir que forman probablemente un clúster, ¿no? Eso es lo que vemos en un PCA. En un análisis de correspondencia trabajamos con otro tipo de algoritmo y trabajamos con una métrica completamente diferente que es la distancia G cuadrado. No trabajamos con las distancias euclidias, sino que utilizamos incluso la matriz original. Si vemos el código, nos vamos a dar cuenta que el análisis de correspondencia usa la matriz de comunidad sin transformar, mientras que en el análisis de componentes principales usamos la matriz transformada porque necesitamos calcular, lo que vamos a calcular con ella son distancias euclidias, mientras que aquí usamos una métrica diferente que es la métrica de la distancia G cuadrado. En el análisis de correspondencia, que fue el análisis tradicional usado dentro de las técnicas de ordenación no restringida, el análisis de correspondencia es muy útil y sigue siéndolo todavía porque no requiere de grandes transformaciones, no está afectada por los dobles ceros, las dobles ausencias. Es un análisis que es bastante más útil. En un vídeo, en mi vídeo de mi canal, en el vídeo de mi canal sobre técnicas de ordenación, vas a encontrar que realmente hay un desarrollo bastante profuso sobre cómo se hace el análisis de correspondencia y para qué sirve. Por supuesto, también en el libro de Borcar y Legendre y otros, verás que hay un desarrollo interesante sobre en qué consiste el análisis de correspondencia. En resumen, en lo que consiste es en usar una matriz de comunidad sin transformar, que puede ser de presencia-ausencia, como puede ser una matriz de abundancia, y lo que calculamos sobre todo es un conjunto de componentes, y esos componentes son parecidos al análisis anterior, lo único que hay un componente menos, porque lo usamos por los grados de libertad que tenemos disponibles, usamos un componente menos y tenemos únicamente, en lugar de 12 componentes, tenemos 12 nada más, ¿no? Y esos 12 componentes, bueno, pues explicarían el total de la varianza, al igual que en el PCA, pero aquí los dos primeros componentes explican hasta el 51% de la varianza y los tres primeros componentes explican hasta el 65%. Nos podemos dar por satisfechos, la verdad, de que tenemos una buena parte de la varianza explicada en los tres primeros componentes, ¿no? Este análisis fue el análisis tradicional de técnica de ordenación y es un análisis que se representa al igual que en el caso del PCA por medio de los scores o las puntuaciones, tanto para especies como para sitios. Como no usamos vectores propios en el análisis de correspondencia, lo que usamos es la distancia G cuadrado. Lo que no vamos a encontrarnos es un gráfico con vectores, sino todos, tanto sitios como especies, van a estar representados por un puntito que estaría justo debajo de donde está el rótulo, ¿no? Y aquí lo que vemos también es igual, que tenemos un gráfico de sedimentación en donde vemos que el componente 1, 2, 3 y hasta el 5 tienen barras por encima del modelo de la vara quebrada, lo cual nos indica que nuestro modelo de vara quebrada, al menos hasta el componente 5, casi que sería lo mismo que usar el modelo de la vara quebrada que usar el análisis de correspondencia obtenido. Sin embargo, por lo menos usando los componentes 1 y 2 podemos hacer la representación y como vemos, como decía antes, tenemos puntos solamente, ¿no? Y estos puntitos son los rótulos y vemos los mismos clústeres. Puedes comparar, si quieres, puedes comparar que, por ejemplo, sitio 2, sitio 8, sitio 11, sitio 5 forman seguramente un clúster y las especies características de ellos son precisamente las que están próximas a ella en distancia, ¿no? Aquí tenemos con el escalamiento 1 lo que estamos es fundamentalmente usando son las distancias entre ellos, ¿no? Y como verás, lo que tenemos es que asociar
sitios con especies. Por supuesto, donde se forme una nube, vamos a podernos dar cuenta de que realmente, por ejemplo, sitio 9 está caracterizado por una presencia destacada seguramente de especie 6 y seguramente también estará especie 1, especie 4 y especie 11. Sitio 9 y sitio 3 seguramente se parecen mucho entre sí, probablemente conjuntamente con sitio 9, con sitio 5, perdón, ¿no? Lamentablemente, las técnicas de análisis gráfico tienen el déficit o la dificultad de que analizarlas requieren técnicas adicionales para poder crear esos grupos, ¿no? Las hay a través de la envolvente convexa y otras técnicas, y yo, con tal de no complicar mucho el análisis, lo voy a dejar únicamente en que el gráfico lo puedas obtener y puedas interpretarlo cruzándolo con las otras técnicas que tienen más arriba, ¿no? Finalmente, en la ordenación, en las técnicas, entre las técnicas de ordenación existen las técnicas de ordenación restringida. Hasta ahora hemos visto técnicas de ordenación no restringida. Las técnicas de ordenación no restringida lo que hacen es precisamente ordenar los datos en función de la matriz de comunidad, sin intentar buscar variables, factores explicativos para poder asociarla con variables ambientales. Por lo tanto, en las técnicas de ordenación no restringida, a menos que no construyamos un modelo con una función, por ejemplo, como MFIT, no vamos a poder nada más que ver la matriz de comunidad representada en un espacio bidimensional. Es lo único que vamos a poder hacer en un biplot. Pero con las técnicas de ordenación restringida, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poder ordenar los sitios y las especies, pero restringiéndolas en función de las características del hábitat. Y esas características de hábitat las vamos a obtener a partir de las variables ambientales. Entonces, nuestro primer paso en las técnicas de ordenación restringida normalmente es construir un modelo inicialmente, sin hacerlo muy denso, porque no quise que estos análisis fueran extremadamente complicados. Lo que hice fue construir una función que se llama myTrain, una función que entrena un modelo de regresión o un conjunto, múltiples modelos de regresión, entrando y sacando variables para ver cuáles variables de la matriz ambiental son capaces de explicar un mayor porcentaje de la composición de especies de nuestra matriz de comunidad. Es decir, cuáles variables tienen un poder explicativo sobre la composición de especies. Y esto en lo que consiste es y esto es en lo que consiste precisamente es la ordenación restringida, en ordenar en un espacio bidimensional, también en un biplot, ordenar con un conjunto de técnicas de reducción de dimensionalidad, normalmente un análisis de redundancia, y esas técnicas de reducción de dimensionalidad las aplicamos a un modelo de regresión. Por lo tanto, las especies y los sitios no tienen la libertad de moverse libremente en el espacio bidimensional, sino que están restringidas, y por eso son técnicas de ordenación restringida, están restringidas a lo que le permita la variabilidad de hábitat. Por eso aquí lo que se hace es construir un modelo, primero una fórmula y luego se entrena un modelo y se determina cuáles variables tienen un determinado poder explicativo. En este caso, el número de variables que tienen un poder explicativo sobre la composición de especies son tres variables, y son estas tres de aquí, la variable 1, la variable 2 y la variable 3. Esas tres variables, con esas tres variables de manera programática, con este código, las imprimimos aquí en pantalla, y variable 1 y variable 2 con variable 3, esas tres variables tienen un cierto poder de explicar la composición de especies. Y con ellas construimos un análisis de redundancia que nos va a permitir posteriormente representar de manera gráfica un triplot, un gráfico bidimensional en donde estamos representando no solamente sitios y especies, sino también las variables ambientales. Y con ella vamos a poder encontrar a qué variables se asocian o con qué variables hay un cierto grado de asociación entre determinados sitios y especies, ¿no? Vamos a ver, el análisis de redundancia produce este resumen.
No me voy a detener mucho ni en la parte de inercia, ni en la parte de proporción de las correlaciones restringida y no restringida, etcétera. Simplemente me voy a ir. Solamente me interesa que veas que la proporción de varianza explicada normalmente siempre es muy poca. En los análisis de redundancia, los dos primeros componentes no son normalmente lo que contienen la mayor cantidad de no contienen un 70% de la varianza explicada. Lamentablemente no es así. De hecho, el modelo tampoco tiene una alta proporción de la varianza explicada. El modelo, si le imprimimos cuánto explica, siempre es poquito, ¿no? ¿Ok? Siempre es muy poco, ¿no? No podemos tener ilusiones de poder explicar una alta proporción de la varianza de la composición de especies con modelos, además con datos simulados y por supuesto también con modelos que están intentando poner en conjunto composición de especies, además por presencia o ausencia, con variables que son medidas en escala de medición razón, ¿no? Así que bueno, los dos primeros componentes no es que explican mucho, la verdad, pero eh, al menos dentro de la importancia de los componentes en general, pero por lo menos en los vectores propios sí hay en los dos primeros componentes sí hay una varianza explicada bastante grande, ¿no? Ok, me voy a ir directamente a la varianza explicada. Fíjate que por el modelo es 0.16, apenas un 16%, no es mucho. Y también hago una comprobación del factor de inflación de la varianza, que cuando se construye modelos siempre nos interesa que no haya multicolinealidad entre variables. Y si hacemos un modelo con tres variables, nos interesa que los variance inflation factors o los factores de inflación de varianza siempre estén por debajo de 5, ¿no? Lo más cercano a uno que se pueda, en este caso se cumple, ¿no? Las tres variables elegidas no tienen un valor cercano a 5, por lo tanto las podemos dar por buenas y válidas, ¿no? Y aquí está el triplot usando escalamiento 1 y el triplot, bueno, la función que lo construye son estas dos, no son propias, son funciones hechas por Borcar y Legendre, ¿no? Aquí el plot básico y luego la parte de ponerle los rótulos y las flechas, ¿no? De hecho, si te puedes a veces ampliar la imagen si la abres en una ventana independiente y la vas a ver un poquito más grande que lo debía hacer con algunas anteriores, ¿no? En resumen, el triplot lo que está mostrando es lo siguiente. Variable 2 tiene algún grado de asociación, es un vector, y podemos, aquí, aunque los ángulos no son aquí lo importante, variable 2 está probablemente asociada con row aquí es sitio, con sitio 4, sitio 14 y sitio 7. Y también aparentemente con especie 12, especie 8 y especie 3. Es probable que variable 2 tenga algún grado de asociación con esas especies y con esos sitios que son las especies que probablemente caracterizan esos sitios, ¿no? Variable 3 probablemente tiene algún grado de asociación con especie 5, especie 6 y sitio 13, sitio 11 probablemente, ¿no? Pero quienes forman el clúster más característico realmente están aquí atrás, ¿no? Esto lo puedes luego llevar al análisis de agrupamiento anterior y verás que probablemente las especies que están próximas a los sitios lo estarán también destacadas en el análisis de agrupamiento en la parte de especies con preferencia por determinados eh, grupos, ¿no? Y esos grupos ya verás que están compuestos por estos sitios, ¿no? En general, lo que nos interesa es ver que en este análisis lo que estamos viendo es que muy probablemente esta variable tiene un cierto poder explicativo sobre la composición de especies que hay en el sitio 13, que muy probablemente tenga presencia de especie 6 y especie 5, ¿no? Igual por aquí, el sitio 15, el sitio 3, este sitio aquí no lo alcanzo a ver, pero me parece que es el sitio 8, no estoy seguro. El que falte por aquí, no, el sitio 8 está aquí. Probablemente es 9 por lo que veo, ¿no? Voy a acercarme un poco, sí, el 9 está escrito aquí. Sitio 9, sitio 15, sitio 3, probablemente tienen algún grado de asociación con especie 7, es decir, la especie 7 está seguro presente, la especie 4 está presente en estos sitios y la variable quizá más destacada en estos sitios es precisamente variable 1. Por lo tanto, con el valor grande de variable 1, probablemente están asociadas
probablemente es una característica importante del hábitat que caracteriza a sitio 15, sitio 3 y sitio 9. Y las especies características de esos sitios son especie 4 y especie 7. Este es como el gráfico de síntesis más completo que puede existir en las técnicas de ordenación. Ese es uno de los gráficos más completos porque confluyen en él tanto las variables ambientales como los sitios, o sea, los objetos, como los descriptores de nuestra comunidad, que son las especies. Hay que tomarlo con cuidado porque como tenemos un porcentaje de varianza explicado relativamente pequeño, no podemos darlo por bueno y válido únicamente analizándolo a él, sino que también tenemos que analizar el conjunto adicional de técnicas en esta práctica. No obstante, si tú te especializas en técnicas de ordenación únicamente, tú tendrías que utilizar más técnicas de ordenación restringida y, o sea, en el futuro me refiero, no en esta materia, pero si tú a futuro te dedicaras a ecología numérica y usaras técnicas de ordenación solamente y no usaras ni análisis de agrupamiento ni ninguna otra técnica auxiliar, tú tendrías por supuesto que intentar usar todas las técnicas de ordenación a mano posible e incluso machine learning para poder tener cierta seguridad de que los resultados que tú estás obteniendo gráficamente tienen un soporte, un buen sustento en un conjunto de análisis asociados que te ayudan a corroborar lo que tú estás viendo de forma gráfica. Pero si solamente usas técnicas de ordenación, esto es lo que puedes ver realmente, ¿no? Y como te digo, el triplot, es el gráfico, digamos, de mayor capacidad de síntesis que puede existir en el conjunto de las técnicas de ordenación eh, en ecología numérica. Nada más, hasta aquí el vídeo de técnicas de ordenación ecológica, ordenación no restringida y ordenación restringida, y paso al siguiente vídeo a continuación, en el siguiente, sobre el análisis de diversidad combinado con un análisis de agrupamiento abreviado.